La dimensión social del ciclo del carbono en ecosistemas terrestres. El sistema climático es un sistema interactivo, complejo, que consta de la atmósfera, la superficie terrestre, el agua y los seres vivos. El clima es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado de la superficie terrestre, es decir, una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de un lugar o región en cierto periodo de tiempo, normalmente en un intervalo de decenas de años, incluyendo su variabilidad y valores extremos. El clima es producto, en un espacio determinado y en un cierto periodo de tiempo, de la latitud, la altitud, la orientación del relieve y la cercanía a cuerpos de agua. La variabilidad del clima se refiere a los cambios en las condiciones medias que pueden suceder en cualquier momento y sitio del planeta. Esta variabilidad es por lo más natural y se ha expresado a través de la historia del planeta en las diversas edades de hielo derivadas, de las variaciones en la órbita de la Tierra y la deriva continental, entre otros, así como por variaciones en la irradiancia solar, aerosoles volcánicos o el fenómeno interanual conocido como la oscilación del sur, el Niño. Mientras que la variabilidad es una característica endógena del clima, el cambio climático hace referencia a una externalidad antropogénica. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático atribuye claramente el cambio climático a las actividades humanas que emiten gases de efecto invernadero y que alteran la composición atmosférica, de los cuales el de mayor importancia es el CO2, siendo responsable del 66% del incremento en el forzamiento radiactivo medido de 1990 a 2017. El cambio climático, entendido como el estrés humano sobre la variabilidad climática, ilustra el vínculo entre las acciones sociales y los fenómenos naturales. Ante el escenario incierto que conlleva el cambio climático, se espera que estudios interdisciplinarios de los flujos del ciclo de carbono y de los determinantes detrás de dichos flujos y sus actores puedan aportar insumos a la apremiante tarea de mitigar el cambio climático al reducir las emisiones y aumentar los almacenes de carbono. 1. Flujos de carbono en ecosistemas terrestres. Captura de carbono. En los ecosistemas capturan hasta el 29% del carbono atmosférico liberado por las actividades antropogénicas. Vacíos en la información. Persisten en vacíos en la información y limitaciones en la interpretación de los datos hacia el ciclo del carbono. Monitoreo participativo. Redes internacionales y colaboraciones, universidades y centros de estudios para conocer los flujos del ciclo del carbono en ecosistemas terrestres. 2. Impactos del cambio climático. Tiene como consecuencias económicas,
consecuencias sociales, consecuencias políticas, consecuencias ecológicas. 3. Necesidades para abordar el cambio climático. Poner la ciencia a disposición de los actores principales. Incorporar aportaciones desde las ciencias sociales. Considerar la interdisciplina y la transdisciplina hacia las necesidades en el cambio climático. 4. Actividades humanas. Dueños de propiedad social. Son actores claves para la implementación de reducción de emisiones y aumento de los almacenes de carbono. Agricultura de ladera. Representa un desafío clave para los almacenes de carbono en suelos. Actividades agropecuarias. Fuentes importantes de emisión, particularmente la ganadería, con el 10,1% del total de emisiones del CI del país. 5. Proceso de establecimiento. Aumento en la cantidad de sitios de muestreo de los flujos de carbono. Aumento en la participación de estudiantes y técnicos provenientes de diferentes centros de estudios a nuestro país. Movilización de la colaboración de amplios sectores de la sociedad. Establecer acuerdos con dueños y posicionarios de los sitios de estudios para establecer una línea base de emisiones y almacenes de carbono.